Buenas tardes, Dios les bendiga. Le habla el apóstol Oscar Torres desde Buenos Aires, Argentina, para otra reunión más del Ministerio Fuego Profético de las Naciones. Hoy con nuestros cultos que nosotros llamamos Hay vida nueva en Cristo, hay oportunidad en Cristo. Habrá predicación de la palabra, alabanza, bendiciones para todos y al final oración por cada uno de los presentes. Luego se podrá ver por las redes de YouTube, también en la página web www.oscartorresprofeta.com.ar y además de otros vínculos que van a empezar a copiar en Facebook también, en la página Profeta Oscar Torres o Nido de las Águilas. Bueno, vamos a la alabanza del día de hoy, ¿sí? Vamos a compartir aquí la alabanza del día de hoy. Luego de ello, vaya la palabra que es Nueva Vida en Cristo, se llama justamente la resurrección. Vamos a escuchar la alabanza. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Aleluya. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David andaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. 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 David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba
gozando del gozo del Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya, oh, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, y es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Y es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Y es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Y es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya, amén. Oh, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya, y es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Y es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Y es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Y es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Aleluya, 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 amén. Oh, aleluya, aleluya, amén. Oh, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya. Y no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará ante es Jesucristo Dios por siempre. Y toda lengua confesará ante es Jesucristo Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Él es el Alfa y la Omega, es Jesucristo Dios por siempre. Él es el Alfa y la Omega, es Jesucristo Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Y no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo
Dios los bendiga. Esto es no puedo parar de alabar a Cristo, y es una banda musical de Costa Rica. Tremenda la unción que cae. El video completo dura 1 hora y media alabando a Dios. Así que vamos ahora a la palabra. Hola Elsa, ¿qué tal? A todos los que han llegado. A Claudio, bendiciones. Vamos a comenzar y hoy vamos a hablar de un tema que es para todo cristiano recién nacido. A veces es difícil de entender, pero es simple. Va a ver qué simple que es y qué importante que es en la vida de un cristiano. Vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Después de su muerte, dice la Biblia, Jesús fue sepultado y permaneció 3 días en su tumba. Léeme esa solamente Mateo 12:40. 12:40. Mateo capítulo 12, versículo 40. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. 3 días y 3 noches, 3 días Jesús estuvo en el corazón de la tierra. ¿Dónde estuvo el Señor? Descendió a lo más profundo de la tierra, al Hades, a los infiernos, para primero rescatar a los muertos en justicia en Cristo, como Abraham, como todos los que estuvieron allí en el infierno, y los elevó a la condición de hijos de Dios y los llevó al cielo. Pero la resurrección, todo el relato está completo en Mateo 28, léalo después en su casa, fue declarado hijo de Dios con poder sobre la muerte. Acá hay, como hablábamos ayer en el seminario, una cuestión de decreto. Estableció una ley. Levantó a Jesucristo con poder sobre la muerte. Y este mismo poder vino hacia los hijos de Dios. Declaró hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Esto está en Romanos 1:4. Anótelo y guárdelo. O sea que nos dio a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, cuando estamos en santidad, nos da la resurrección, la nueva vida. La muerte y resurrección de Jesús fueron por tu causa, por mi causa. ¿Cuál fue el propósito de que ocurriese esto? La muerte y resurrección de Cristo fue para que toda alma, todo ser que alabe a Dios, que cumpla con su palabra, que obedezca la palabra de Dios, sea salvo y no tenga muerte. Porque la muerte primera es la muerte carnal, pero viene luego el paso a la vida eterna o al infierno, según la valoración de Cristo, del Señor Dios, en todo el juicio. Él os dio vida, te dio vida. Cuando estaba, dicen, muertos, dice la Biblia, muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduviste en otro tiempo. Porque en otro tiempo todos fuimos pecadores y ignorantes de la palabra, seguíamos siendo pecadores y siguiendo la corriente de este mundo, vivíamos sin la alegría de tener a Cristo en nuestros corazones. En esta resurrección, por eso es importante hablar, el perdón de los pecados, la limpieza de los pecados que hace el hecho de la resurrección de Cristo, el derramamiento de su sangre, provocó que nosotros fuéramos hechos parte de la familia real, parte de la familia de Dios, hijos adoptados por este sacrificio. El propósito del sacrificio de Cristo, la cruz, muerte y resurrección, fue por nuestra vida, por cada uno de nosotros. Y cuando entendemos este misterio, se nos es revelado todo lo que Dios tiene para darnos. Por eso es importante que lo entendamos y hoy vamos a ver esto.
Pero Dios, que es rico en misericordia, es rico, poderoso, abundante en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida y vida abundante a través de Cristo. ¿Sí? Estábamos muertos en pecado antes de conocer a Jesús, antes de que Él se hiciera presente y vivo en nosotros, antes de convertirnos, como decimos los mal llamados evangélicos, juntamente con Él nos resucitó. Por eso hay que amar la cruz, bendecir la cruz y estar siempre atentos y recordar que si no hubiera sido por Él, por la decisión de Dios, por la gracia de Dios y ese sacrificio, hoy estaríamos destruidos por pecados y maldades. Y Él asimismo, no solamente que nos dio vida nueva, resucitar significa, viene del latín resucitarem y significa vida nueva, sino que también nos hizo acceder, entrar al trono de la gracia. Y la palabra en Efesios 2, capítulo 1 al 6, dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales junto a Cristo. O sea, tenemos derecho al lugar. Jesucristo le dice a sus discípulos cuando resucita y comparte con sus discípulos: yo me voy al cielo con mi Padre, pero no me voy en vano, voy a preparar moradas, casas para ustedes, para cuando llegue el justo tiempo de su venida. Después de la venida de Cristo, todos moraremos junto a Él en el reino de los cielos. La gracia de la vida eterna. Entonces, Cristo vino para darnos una nueva vida. El que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, ¿sí? Nos salvó ¿de qué? De la muerte en el pecado, de la oscuridad, de las tinieblas, y nos llamó a ser santos. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado del pecado, lejos del pecado. Cristo quiere que caminemos lejos del pecado y entremos en su voluntad. Nos llamó a un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, no nos eligió por lo bonito o bueno que somos, las buenas obras que hacemos, no. Fue por la gracia de Dios. ¿Sí? Gracia es favor de Dios. Y según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir que ya la gracia de Dios había sido designada antes de la creación para que tú y yo y todos los que creemos en Él la disfrutásemos. ¿Sí? Entonces somos elegidos, somos alguien escogidos por Dios para disfrutar de todas sus cosas. Cristo Jesús, en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, significa el principio, la creación. Se escribió el libro de la vida allí. Por eso, cuando hacemos la oración de fe, decimos: escribe mi nombre en el libro de la vida. Otra traducción dice: lee, nómbrame en el libro de la vida y seré salvo. Sigo. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo, Jesucristo, el cual quitó la muerte, porque la paga del pecado, ¿cuál era? En el Antiguo Testamento, la muerte, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nos mostró, nos explicó, nos reveló a través de la palabra escrita, la Biblia, el Evangelio de Dios. Esto lo podemos encontrar en 2 de Timoteo, Elsa, si podés leer, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y 10. La revelación de la palabra. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Aquí confirmamos lo que acabamos de decir. La inmortalidad por el Evangelio.
sacó la muerte y sacó a luz la vida plena en Cristo. Y esto es todo provocado por la resurrección de Cristo, por el sacrificio de Cristo. También esto vino para darte un nuevo nacimiento, un renacer en Cristo Jesús. Bendito Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de entre los muertos, dice la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. También esto ocurrió, la resurrección de Cristo, para darle un nuevo comienzo, un nuevo camino, una nueva forma de vivir. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia en 2 Corintios 5, 17, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. ¿Sí? Alguno que esté en Cristo, nueva criatura es. Todo el pasado terminó. Cuando uno acepta a Cristo, lo viejo terminó. De vuelta a la página. Es historia vieja, antigua, manchada con pecado. Naciste de nuevo a través del sacrificio de Cristo. Le aceptaste y este sacrificio y el recordar la cruz y el volver a ese momento nos hace más que vencedores. También la resurrección de Cristo vino para darle victoria sobre Satanás. Así Jesús derrotó a Satanás y todos sus demonios, de ahora y por lo venidero, por la posteridad. La palabra dice así, vamos a leer, esto lo leo yo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esto es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. La victoria vino para traernos victoria sobre Satanás. El libro de Colosenses 2:14 dice que toda acta de decretos, toda maldición que había contra nosotros fue clavada en la cruz del Calvario, derrotada, destruida. Eso se refiere a nuestra vida y la de nuestros ancestros. Pero Él también te dio promesa de victoria al ser coheredero junto con Cristo de todas sus riquezas en gloria. No solo te dio victoria sobre Satanás, sino que también te dio autoridad sobre el diablo. Después de su resurrección, ¿sí? El texto bíblico dice Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él, dice, están sujetos, y escuche bien, ángeles, principados y potestades. Todas las huestes del diablo, inclusive los ángeles celestiales que vienen todos los días en nuestra ayuda, enviados por Jesús, todo está sujeto a la autoridad de Cristo y su iglesia. Él delegó esa autoridad aquí en la tierra, en la iglesia de Cristo. Léeme, Elsa, primera de Pedro 3, 21 y 22. El bautismo, que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Todos los demonios que están en los lugares celestiales que describe el apóstol Pablo también en la carta a los Efesios, se describe que todo está sujeto a autoridades y potestades. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios para cumplir
la tarea de Dios. Nunca se debe adorar u honrar a un ángel, porque aún es inferior a los hombres, dice la Biblia. ¿Sí? ¿Recuerdan? Yo cuando era niño decía, hay que orar por el angelito de la guarda que venga, hay que prenderle una vela a San Gabriel. No, no se debe prender velas, ni adorarle, ni honrarle. Hay que clamar a Jesús, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Y Jesús dará orden a su ejército de ángeles que acampen en tu casa y a tu favor. El poder sobre Satanás, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que ellos os ha dado, que Él os ha llamado, perdón. Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál superabundantemente grandeza, de la grandeza de su poder, superabundantemente la grandeza de su poder para con nosotros. El superpoder del Señor viene sobre nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos, ¿sí? Y sentándole a la diestra de su Padre en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y aquí agrega el apóstol, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, en el tiempo que él vivía, sino también en los venideros, y sometió Dios todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a quién, a la iglesia, a la asamblea de Dios, a los cristianos de la tierra, los vivos, lo dio por autoridad a la iglesia. Dentro de esta nueva vida que Cristo nos dio, tenemos superpoder emanado de la gracia de Dios, del trono de Dios y del Cordero. Nadie te podrá hacer frente, dice la palabra, todos los días de tu vida hasta que Él venga. El cuerpo de Cristo en la cruz, pero luego resucitado, transfigurado, el cuerpo que mostró Jesús al apóstol Pedro y los otros dos que le acompañaban cuando subió al monte de la transfiguración, donde descendió Elías, donde descendió Moisés, y Jesús con un cuerpo diferente, transfigurado, sin heridas. Ese es el cuerpo que mostró, mostrando el poder sobre la vida, la muerte y todo lo creado. También la resurrección de Cristo fue para que nos transformemos nosotros como hijos de Dios en su herencia, herederos en el reino de los cielos, herederos del reino de Dios aquí en la tierra también. La palabra dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Adopción. Fuimos adoptados por Dios como familia, como pueblo, ¿sí? Fuimos adoptados, bien digo, aquí quedé, como herederos, por lo cuanto declaramos Abba Padre, Abba Pai, que quiere decir Señor, Señor mío, gloria a ti. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Quiere decir que esta palabra que dice da testimonio, quiere decir habla con nuestro espíritu, se comunica con nuestro espíritu, con nuestra persona, y nos convence y nos demuestra que somos hijos de Dios. Y la palabra hijos de Dios en el latín, en el griego, también en arameo significa creado por Dios. Somos criaturas de Dios. Y la Biblia dice que somos criados a su imagen y semejanza. Y Dios también, a través del sacrificio de Cristo, nos dio el derecho de ser coherederos, junto con Cristo, de todas sus riquezas en glorias. Ese prefijo, esa palabrita co, quiere decir igual que, asociado a. Somos coherederos con Cristo. Y si Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, su iglesia tiene poder y dominio sobre todo lo creado bajo el sol. Tenemos poder y autoridad sobre toda la tierra. Ayer hablábamos en el entrenamiento del seminario
sobre el poder que hay en nuestra boca. Decretar, decreta, declara, dice la palabra, otra traducción dice, decreta alguna cosa a sí mismo y será cumplida, porque estamos en Cristo, porque somos herederos de Dios. Podemos declarar, mire, yo lo he comentado en muchos lugares y mucha gente se reía y decía, ¿y cómo? Podés decretar tu propio sueldo. Vas a decir, yo el mes de julio ganaba 100, voy a ganar 500, porque así lo dice Dios, porque Dios me bendice y Dios multiplica. Y va a ver que si el mes de julio usted no gana 500, y si usted no se le cumple es porque usted no tiene fe, no entendió nada, no entendió la resurrección. El decreto cristiano sale de la boca de un cristiano convertido, creyente, lector de la palabra, que ora, que ayuna, que busca a Dios 24 horas por día y declara bendición para sí mismo. ¿Sí? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, habla y nos confirma que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Si somos hijos, somos herederos, ¿sí? Aquí el texto bíblico lo da como que somos testimonio de Dios. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto lo va a encontrar en Romanos 8, 15, 17. Mediten esta palabra, lo que significa ser coheredero de Cristo. Coherederos de Cristo. ¿A través de qué? De la resurrección de Cristo. La resurrección también te va a satisfacer toda necesidad en tu vida. Esta es su liberación del pasado. ¿Qué quiere decir? Soy liberado de todo mi pasado. De todo lo malo de mi pasado, Dios no hará memoria. Porque dice parte de la palabra que dice, yo ya no haré memoria de vuestros pecados. ¿Sí? Él busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Él va a probar a los hijos de Dios diciéndole, a ver cuánto tiempo me adoras, me alabas. ¿Sí? Su antigua vida de pecado fue crucificada en la cruz. Para eso vino Cristo. Tu antigua vida antes de Cristo fue crucificada en la cruz y sepultada con Él en la tumba de piedra. Pero el pasado tuyo no resucitó, murió, quedó allí y emergió una nueva criatura limpia, pura, libre de pecado con Cristo. Para eso es la resurrección. Luego, cuando Jesús fue levantado, resucitado nuevamente a la vida, usted también resucitó juntamente con Él, como una nueva creación, nueva criatura, dice, lo declara la Escritura, dice el apóstol Pablo, dejando atrás su vida antigua en una tumba, en la misma de Jesús. ¿Se entiende? Jesús vino, murió, resucitó, pero en esa tumba también quedó la multitud de pecados que arrastrábamos. En el preciso instante que hacemos la oración de fe y decimos, Señor Jesús, yo te acepto como mi Rey Salvador, volaron todos los pecados a la tumba de Jesús. Porque la tumba es para los que no creen en Jesús, la vida eterna para aquellos que creen. Amén. Dice otra parte de la palabra, porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo. El bautismo también libera de pecado, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en la vida nueva. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas y para siempre. Mas cuanto en vive, para Dios vive. Cuanto el que vive para Dios, está mal escrito aquí, vive para Dios, vive en Dios y con Dios. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Repito, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto está en Romanos 6,
capítulo 4, versículo 11. Vamos a leer ahora Efesios 2, 1 al 7, Elsa, por favor. Shamakita Ramakanda, la Masaya. Efesios 2, versículo 1 al 7. 1 al 7. Sí, señor. Y Él os dio vida, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. La vida eterna viene en Cristo Jesús. A pesar de los pecados, a pesar de nuestra mala vida, Él nos amó y nos llevó a la nueva vida, a la gloria de Dios. El poder que emana de la cruz, de la resurrección, del hecho de que el Hijo de Dios fuera a muerte cruel, es para mostrar el poder de Dios a toda la creación. Debido a que Jesús está vivo y ahora nosotros tenemos el poder de su Espíritu para vivir vidas victoriosas sobre el pecado y todos sus ataques de Satanás contra nosotros. Tenemos el poder para vencer toda fuerza de maldad. No tenga temor jamás si usted es un hijo o una hija de Dios. El cielo entero está a tu favor. Millones de ángeles batallan día a día por tu alma y por tu bendición. No tengas temor, aunque parezca que viene la tormenta, porque Jesús está allí. ¿Qué pues diremos a esto? El poder de Dios se manifestará en mi vida también. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Declara esto todos los días. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Nadie. Declara la victoria. ¿Sí? No solo Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó a todos vosotros, ¿cómo no nos ha de dar también Él todas las cosas? Está diciendo, si Dios hizo morir a su Hijo de muerte tremenda y lo resucitó para mostrar su poder, ¿cómo no nos ha de dar también todas las cosas que le pedimos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se atreverá? Nadie. Dios es el que da justicia y justifica los actos de los hijos de Dios. Cuando alguien te acuse, decirle, vos no sos quien para juzgarme. El justo juez, que es Dios, justificó mi vida a través de la sangre de Cristo. ¿Y quién se atreverá a condenar a un hijo de Dios? Nadie. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra del Señor, donde emana en el trono de la gracia todos los favores que recibimos, día tras día. Y Él también intercede por nosotros, sigue intercediendo al Señor desde los cielos. Y a través del Espíritu Santo llegamos a ser más que vencedores. Es el motor que activa aquí en la tierra toda la fe, la esperanza, el amor, mueve a los milagros y la mano de Dios se manifiesta.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Micrófono. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Caure. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez? Si pasamos por lucha, quiere decir, alguna de estas luchas, hermanos, tendremos dudas de que Dios nos liberta, que no dura para siempre, una simple lucha. Si alguien te amenaza con espada, con arma, no se sostendrá, caerá bajo el poder de Dios. Antes que todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo este pasaje está en Romanos 8, 31 y 39. Y también en la resurrección hallamos fe y esperanza para el futuro. ¿Vieron que dice todo el mundo ahora que, bueno, el mundo está mal, aumentó la maldad en todo el mundo, hambre? Uno prende un noticiero de cualquier país, porque yo miro noticieros de España, mirar noticieros de Deutsche Welle, de Alemania, de Inglaterra, de todo lugar donde uno pone ahí lo mismo. Muerte, violencia, destrucción, drogas, degeneramiento, ¿sí? Y todo lo que el diablo está desparramando en el mundo. Pero más gloria hay en el pueblo de Dios, más poder hay para sacarlos. La resurrección de Cristo nos confiere grandes esperanzas para el futuro. La gente está anunciando una destrucción total del mundo. Hay en Europa una ancianita que dicen que es la nueva Nostradamus, está prediciendo una gran catástrofe para final de este año. Contrario a lo que dice la Biblia, contrario a lo que decimos los profetas, porque viene un renacimiento, una nueva generación. Es el tiempo donde está ya por ponerse a la cabeza del mundo una nueva generación que no quiere violencia, que no quiere guerra, que va a respetar el hombre y mujer que fueron creados biológicamente a la imagen y semejanza de Dios. Va a erradicar muchas cosas en muchas naciones. Y luego comenzará en el mundo entero, porque dice la Biblia que toda rodilla se doblará delante del Rey de Reyes. No habrá nadie que pueda escapar a la simple presencia de Cristo. Entonces, la Biblia dice que nos da esperanzas para el futuro. Él es llamado el primogénito de entre los muertos. Fue el primer muerto que resucitó en Dios. Colosenses 1:18 dice esto: su resurrección nos abrió la puerta a todos los que creíamos en Él, los que creemos en Él, para que le siguiéramos, también para ser resucitados juntamente con Él de entre los muertos. Ahora piense, mi hermano, si Dios se tomó el trabajo de resucitarnos, de quitar la desesperanza, la falta de fe, las angustias, los temores, las fobias de nuestras vidas, perdonó todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que tengamos una vida unidos al Rey de Reyes, para que cuando Él regrese, un día maravilloso, en el próximo futuro, dice la Biblia, Jesucristo regresará al nuevo mundo, de nuevo al nuevo mundo que le espera, con ansia que Él se revele ante todos los hombres, porque no vendrá escondido, ya no vendrá como un niño que se tuvo que esconder con sus padres en un pesebre para no ser muerto. Viene como Rey de Reyes con un gran ejército celestial, unido al ejército de creyentes que es la iglesia, el remanente, la iglesia de Cristo, para derrotar al diablo, para que se establezca el reino milenial, un milenio de paz, de bendición. No habrá muerte ni destrucción. Eso es el futuro que viene, y lo reafirma la cruz, y lo reafirma toda promesa de Cristo. Porque todos los que creen en Él, por más que estén muertos en pecados ahora, muertos en vida, en adicciones, en vicios, en ataduras, solo con creer en Dios, aceptar a Cristo como tu Rey Salvador, vas a ver la gloria de Dios
y la transformación que hace Dios en tu vida, principalmente en 3 áreas: en la salud, en las finanzas o dinero y en el amor. Basta ya de corazones heridos, traicionados, basta ya de matrimonios destruidos, basta ya de soledades, basta ya de escasez. Cristo te viene a dar prosperidad y abundante y te dice, la palabra dice Dios que nunca más pedirás prestado, sino que tú prestarás a las naciones de la tierra. En Eclesiastés dice que trabajarás la mitad del tiempo y ganarás el doble, también lo dice Isaías. Fíjese qué diferencia de años y tiempos, pero siempre Cristo y Dios prometiendo que cada vez trabajaremos menos, porque nosotros al trabajar menos y ser sustentados por Dios y ser benditos de Dios, nos estamos yendo más al primer Adán, porque Adán no necesitaba trabajar. Toda la creación estaba sumida a él. Cuando vino el segundo Adán, como lo llaman los teólogos, Cristo reafirmó este concepto. Y cada vez que se acerque más la venida de Cristo, trabajarás menos y ganarás mucho más. Es promesa de Dios. Comerás de viñas que no plantaste. Otros plantarán por ti, otros trabajarán por ti. Vivirás de casas que no construiste, dice la palabra. Esto es profecía pura, es palabra de Dios, promesa de Dios. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. También la resurrección viene por la fe. Si mi fe no es suficiente para creerlo, porque no creo que aquí haya alguien tan viejo que haya vivido los tiempos de Jesús, 2000 y poco de años. No fue testigo, usted ocular no tiene una cédula hecha en piedra, un documento. No, somos hijos de Dios y creemos ¿por qué? Por la fe. Que esto es verdad, que Cristo murió y resucitó, se presentó, salió de la tumba, habló con las mujeres primero, habló con Magdalena, todo el relato bíblico lo creo porque está escrito en la palabra. Entonces tenemos que ver si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Porque ahora se ve la diferencia. Cuando uno tiene plenitud de amor en el corazón por Cristo, deja de lado la vida antigua, deja los pecados, deja las contiendas, deja las iras y entiende que la resurrección fue por mi vida. Diga en este momento, la resurrección de Cristo vino por mi vida, para cambiar mi vida, para darme una vida nueva. Entonces vamos a resucitar. Resucitar significa vivir de nuevo, recibir una vida nueva. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es el primero, es la bendición primera, quiere decir. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por causa del pecado de Adán, pero también por un hombre llamado Jesús, el Mesías, el esperado, el amado, entró la resurrección de entre los muertos. Fuimos arrancados de la maldición adámica, fuimos arrancados de la maldición del pecado original. Fuimos arrancados del mismo infierno, nuestras almas y la de todos los ancestros, porque todos están ya en la presencia de Jesús. Entonces, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, dice la palabra. Pero por cada uno es debido a su orden. Cristo con las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Lee por favor, Elsa, 1 Corintios 15, 17 hasta el 23. 1 Corintios 15, 17 al 23. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados.
Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén, gracias. Y el cierre de esta palabra, esta enseñanza del día de hoy es que debo tomar una decisión, ratificar que esa resurrección, el sacrificio de ir a la cruz, soportar todo flagelo, descender a los mismos infiernos, fue por mí. Diga, el sacrificio fue por mí, la resurrección fue por mí. Y como decisión, yo siempre me gusta al final de cada sermón dedicarle y que oremos a Dios en una oración corta, pequeña, diga conmigo, debido a la resurrección de Cristo, hago la consigna. Hoy he de recibir la plenitud de mi nueva vida y liberación en Él, y lo creo. Y confesaré esta verdad y lo compartiré con todos los que pueda. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios de la resurrección. Esto se encadena con el otro paso para dar, que cuando entendemos que Cristo murió y resucitó por nosotros, entramos en el primer pilar. El primer pilar de ser cristiano es un sincero y puro arrepentimiento. Dándole gracias a Dios, vamos a arrepentimiento. Es el primer paso que damos para recibir la salvación que Cristo, que Dios nos ofrece, perdón, a través de Jesús. Y les leo este versículo y termino. Sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo es el esperado, el Salvador. Al oír esto, se compungieron todos los que estaban allí y reconocieron el error. Hermanos, para cerrar ya, la cruz, la resurrección, debe ser vital en nuestras vidas porque resucitamos junto con Él. Y declara en este día que hoy comienza tu nueva vida en victoria. Tenés áreas que tenés luchas, declara que sos victorioso. Tenés miedos, tenés fobias, tenés ataduras, declara que hoy comienza una nueva vida llena de bendiciones para todos nosotros. Amén. Vamos a orar y en el nombre de Jesús, para que en estos días recibamos más bendiciones y más poder de Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo declaro toda bendición, reconociendo tu resurrección fue para mi vida y para la de mis hermanos, de toda la tierra. Señor Jesús, en esta hora yo te pido que bendigas la vida de Mari, la vida de Mónica Jaure, de Elena, de Troya, de Andrea Daud, de María Noviedo de Paraguay, de Claudio de Lanús aquí presente, de Gisela y Alejandro allí en Montecaseros Corrientes, de Elsa, de mi familia, de todos aquellos que están presentes, de la pastora Mónica, bendícela también, que no ha podido entrar, de su madre Mirta, de todos los que son miembros de Fuego Profético, haya una poderosa bendición y que a partir de esta declaración profética, junto a tu resurrección, seamos más que vencedores en Cristo que nos fortalece. Señor, que sea todo tiempo de sanidades, todo tiempo de abundancia, todo tiempo de bendición, el que tú nos das a partir de esta hora y este día, porque resucitamos de nuevo junto contigo
porque en eso dice tu palabra y la creemos. Señor, te damos gracias. Cúbrenos a todos, Señor, cúbrenos a todos con tu poderosa sangre para que tu gloria se manifieste en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. Hasta aquí la palabra de Dios. Bendecidos todos y en el nombre de Jesús, mañana a las 20 horas, venga a orar. Simplemente a orar es una hora para orarle a Dios o lo que Él decida. No, yo digo una hora, pero muchas veces Dios me mandó a orar y dije voy a orar una hora porque no tengo tiempo y me pasé 3, 4 horas en la presencia de Dios de madrugada, aquí en la soledad de mi escritorio, de donde hago las transmisiones, y fue maravilloso entrar en la presencia de Dios. Amén. Espero que haya sido de bendición. Los saludo, los bendigo. Mañana es culto de oración y el domingo, recuerde, 19 horas, domingo 2 de julio, tenemos la Santa Cena del Señor y el culto dominical. ¿Sí? Que Dios los bendiga. Gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Chau, chau. Bendiciones para todos.